Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El presidente López Obrador advierte de una venganza desde el Poder Judicial de la Federación. Y no solo se trata del tema de la liberación de delincuentes, personajes oscuros, terribles, como Uriel Carmona, que ha sido defendido a capa y espada por este máximo tribunal encabezado por Norma Piña, sino también porque en las próximas horas se estará discutiendo una de las leyes más importantes que fueron impulsadas por la Cuarta Transformación, la ley del sector eléctrico. Si bien esta ley fue declarada constitucional por este mismo tribunal, por la Suprema Corte, ahora encontraron la manera de echarla para atrás. Y esto se estará debatiendo en este máximo tribunal en las próximas horas. El presidente incluso les advirtió a los ministros que si deciden echar atrás esta ley, se van a echar a la gente encima y va a ser mucho más fácil alcanzar el plan C. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque en medio también de todo esto está el dinero, la lana, el presupuesto que ya salió a defender Norma Piña. ¿Cómo? A través de comunicados, porque tiene miedo de dar la cara. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos y vamos a iniciar con este tema y vamos a iniciar con la visión que tiene el presidente López Obrador sobre esto, sobre las amenazas o la amenaza que ya se está dando desde el Poder Judicial, decisiones contrarias a la Cuarta Transformación y no solo en contra del gobierno y de su movimiento, sino también en contra de México, porque son decisiones que han favorecido la impunidad. Esto es parte de lo que mencionó el presidente el día de hoy. Se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar. Se han ido a proteger al Poder Judicial. Por eso se ampara a delincuentes, se deja en libertad a presuntos delincuentes vinculados con hechos de corrupción. Por eso se descongelan o liberan las cuentas de la familia de García Luna, se lleva a trabajar a la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia, a gente cercana a García Luna. Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra nuestra. Es lo que señala el presidente. Así es la visión que tiene y así es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esta actitud de venganza. Y es que detrás está, como lo mencionaba él, todos los intereses políticos y todos los intereses económicos que hasta el momento siguen controlando el Poder Judicial. Y una de las pruebas de fuego más importantes va a ser la decisión que se tiene programada para el día de mañana, el 27 de septiembre. Y es el tema de la reforma a la ley eléctrica. Ese día la Suprema Corte tiene planeado, tiene programado bajar ya al Pleno un dictamen elaborado por Javier Lainez que busca echar abajo la reforma eléctrica del presidente López Obrador. La misma ley que aprobaron en la Cámara de Diputados y en el Senado, una ley secundaria que después fue validada por la Corte como una ley constitucional, ahora la van a declarar letra muerta. Finalmente va a estar ahí, va a estar vigente, pero la Suprema Corte va a ordenar, eso es lo que indica todo lo que se viene encima, también es, por eso el presidente lo ha mencionado, bueno, van a declarar que nadie le haga caso a esta ley. La Suprema Corte discutirá este proyecto de Javier Lainez que busca declarar, dice inconstitucional, aunque ya esto no puede hacerlo, o sea, no se declararía inconstitucional la ley, simple y sencillamente se declararía no válida.
en donde se concede de forma definitiva el primero de cientos de amparos promovidos por empresas privadas, con lo cual se estarían confirmando los amparos entregados por Juan Pablo Gómez Fierro, que de entrada suspendió la ley a 6 empresas privadas de energía limpias en noviembre del 2021. O sea, ya es un tema que tiene tiempo. Esta ley ya tiene tiempo que se aprobó. Y desafortunadamente, desde que se aprobó esta ley, no ha podido entrar en funciones, que esto es lo peor de todo. El proyecto ampara, entre otras cosas, el artículo 26 de esta ley eléctrica que ordena dar preferencia al despacho de la Comisión Federal de Electricidad. Desde un principio dijo el juez, eso lo vamos a suspender, dijo Juan Pablo Gómez Fierro. También va en contra del artículo 4 que prioriza los contratos con compromiso de energía física, que dice son imposibles para generadores eólicos y solares por el hecho de que son energías intermitentes. Acuérdense ustedes que finalmente también, aunque presumen estas energías limpias, estas energías pues no están todo el tiempo, y quien entra de respaldo es la Comisión Federal de Electricidad. No se les obliga a estas empresas a invertir en estas energías de respaldo. Bueno, ahora esto el juez también lo echa para atrás. Lo echó para atrás Juan Pablo Gómez Fierro desde el 2021. También el documento propuesto por el ministro Lainez, porque esto es lo que retoma Javier Lainez, añade decidir que el despacho se realice favoreciendo a un determinado grupo de centrales, distorsiona el proceso de competencia y desincentiva la participación de nuevos agentes del mercado. O sea, se dejaría de invertir en el sector eléctrico, y debido a que se trata de un solo amparo, la Corte no invalidaría en automático la reforma. Por eso les decía yo, no se declara inconstitucional la ley, pero una vez que se siente jurisprudencia con este amparo, entonces todos los demás amparos van a ser tramitados en este mismo sentido, y con lo cual básicamente la ley seguirá siendo constitucional. Seguirá siendo una ley vigente, pero la Corte dirá, nadie le haga caso a esta ley. Y esto es lo que buscan hacer en la Suprema Corte. Como la constitucionalidad se declaró cuando Arturo Saldívar era el presidente de la Corte y Norma Piña no pudo hacer nada, ahorita que ella está en la presidencia, ahorita viene esta nueva embestida. Y la ley sí, quedará ahí. Quedará nada más ahí pudriéndose, echándose a perder, porque nadie va a hacer caso. Va a seguir vigente la ley anterior, la reforma eléctrica de Peña Nieto. El presidente López Obrador reaccionó sobre este tema y les advirtió que no les convendría revertir la reforma eléctrica como se está anticipando. ¿Por qué? Porque seguirían mostrando el cobre ante el pueblo de México, fue lo que señaló el presidente. Sería bueno que nos explicaran los abogados, pero ya se vio artículo por artículo de la ley, incluso algunos fueron aprobados por la Corte, por los ministros, por unanimidad, señalando que no sabe si esto se pueda revertir. Bueno, el presidente opina que no, pero lo van a hacer. Es que les vale también lo que está sucediendo esto en la Corte. Ellos mismos estarían contradiciendo su misma decisión, porque ellos avalaron esta ley que ahora quieren suspender. Sería bueno saber si están pensando en otros cambios. Podría ser, no les convendría porque seguirían mostrando el cobre, y entre más actúen en forma tendenciosa los ministros, más van a querer el pueblo elegirlos, y va a buscar que se tengan las 2/3 partes. La mayoría que se requiere, la mayoría calificada para reformar la Constitución. Es la advertencia que les hace el presidente López Obrador. Y bueno, sí, efectivamente, si es que la Corte decide irse por este camino y decide echar atrás la reforma eléctrica, decide favorecer a las empresas privadas y seguir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad, entonces va a ser mucho más fácil informarle a la gente sobre los intereses que hay detrás. Estamos hablando de miles de millones de pesos de negocios que están ahí amparados por estos jueces y también protegidos por los ministros de la Corte, que además, por si fuera poco, todo ese dinero que genera impuestos se los terminan blindando también para que no los tengan que pagar. Un negocio redondo por donde se le vea, con la complicidad de estos ministros. Y en medio de todo esto, los chantajes, no solo son las amenazas, los chantajes. Y es que también el tema
incluye lo que tiene que ver con el presupuesto y la discusión que se va a dar en la Cámara de Diputados. Hace unos días Hamlet Almaguer sacó unos datos sobre lo que pues tiene identificado en el Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, 89 millones de pesos para lentes, 24 millones para el bono del Día de la Madre, 26 millones para el Día del Padre, 235 millones en vestuario, 902 millones para traslados, 282 millones para custodiar los traslados, 56 millones para pagarle las rentas de sus casas o departamentos, ¿no? O sea, todo esto que aparece en una lista que posteriormente él termina presentando. Incluso también refiere Hamlet Almaguer que en esta lista de gastos, por ejemplo, hay un rubro de jardinería en donde también se gastan unos cuantos millones de pesos, tomando en cuenta que el edificio de la Suprema Corte no tiene jardines. Digo, nada más para aclarar esta situación. Esto es parte de lo que mencionó Hamlet, que es lo que se ha venido identificando, que es lo que se va a analizar en la Cámara de Diputados, y a varios de estas partidas, pues se le vendrán los recortes, que es también lo que ha anticipado el Poder Legislativo. Acá. Servicio de vigilancia, 146 millones de pesos. Subcontrataciones de servicios a terceros, 60 millones de pesos. Lavandería, 44 millones de pesos. Jardinería, 4 millones de pesos. Y la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no tiene jardín. Aquí está la visual de Google Maps, de Google Earth, no tiene jardín. Servicios integrales de personas ajenas, 3 millones de pesos. Pasajes aéreos nacionales, acá está el monto. A ver, tenemos acá la otra, la tercera. Bueno, tenemos otra hoja con estos datos, pero estos son algunos de los privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues es parte de lo que menciona Hamlet Almaguer, parte del análisis que ya se tiene en la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y por donde se estarían viniendo los tijeretazos. Ahora, con esta información salió Norma Piña a tratar de aclarar y a tratar, insisto, porque lo hacen a través de un comunicado. Nadie quiere dar la cara, nadie quiere responder, nadie quiere justificar estos gastos. Y lo que dicen en el comunicado, respondiendo a esto, es que las partidas del Poder Judicial son para miles de funcionarios. No solo son para los ministros de la Corte, que también eso se entiende. Pero también uno se pregunta, oigan, ¿y por qué tantos beneficios? ¿Y dónde está la atención ciudadana? Hay que recordar que, bueno, ellos piden 84 mil millones de pesos, que de entrada es un 4% más en términos reales de lo que se pidió el año pasado. De esos son 6 mil millones para la Suprema Corte, que tampoco es poca cosa. Estamos hablando de poco más de 500 millones de pesos por cada uno de los ministros. Eso es lo que nos cuesta cada uno de los 11 ministros. Casi más de 500 millones de pesos. Ya desde ahí ya las cosas no pintan bien. Obviamente está el Consejo de la Judicatura, que es el que se lleva la tajada más grande, 74 mil millones. Ahí es donde están los jueces, magistrados, secretarios, secretarias, intendencias, oficinas, rentas y demás. Se entiende que este es el gasto mayor. Y 3.890 millones para el Tribunal Federal Electoral, que pues también es bastante considerable, aunque ellos dicen que necesitan todo este dinero. Pero bueno, ellos aseguran que pues los gastos, por ejemplo, que se han criticado públicamente, como el tema de alimentación, telefonía, anteojos y demás, pues están desmedidamente criticados. Por ejemplo, sobre el servicio de alimentación en comedores, detalló que no es exclusivo para los 11 ministros y ministras, sino que beneficia a 3.700 servidores públicas, quienes además pagan una cuota de recuperación, donde también se utilizan utensilios, ¿no?, para 3 comedores, para todo el servicio de todo el Poder Judicial de la Federación, insumos, licuadoras y demás. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Finalmente también, ¿por qué tantos beneficios? Sobre los recursos para gasolina, precisó que la partida se usa en 230 unidades en el parque vehicular de la Corte y que sirven para el apoyo de las labores sustantivas institucionales, aunque buena parte del dinero se va en los propios ministros. Por eso no dice nada más.
Otro rubro que dicen que no es solo para los 11 ministros es la telefonía, que este sería el menor de los gastos, honestamente, el gasto en telefonía. Este sería el menor de todos. Y bueno, está también el tema de la seguridad, que es para garantizar la integridad de las personas. El rubro de anteojos, dijo, es para apoyo de las 55,000 personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación. Y la pregunta es también, ¿por qué? Digo, se les paga bastante bien. Ese es el Poder Judicial en donde reciben la mayor cantidad de ingresos. ¿Y por qué? ¿Por qué también los anteojos? Y ojo, los ministros también tienen este beneficio. En tanto, el estímulo del Día de la Madre y el Padre es de acuerdo también al padrón. Entiendo yo, este sí lo doy por descontado, que son además acuerdos con el sindicato, porque generalmente también esto sucede en otras dependencias, los estímulos que se dan a los trabajadores. Bueno, y ahí se pasan defendiendo todo esto. Finalmente, tratan ellos de justificar de que estos gastos son para, en general, el Poder Judicial de la Federación. Quieren poner a los trabajadores por delante, sobre todo los sindicalizados, que son los más mal pagados, para ellos seguir protegiendo sus privilegios. Adelante, que los acuerdos sindicales se respeten, que no se toquen los derechos laborales de los trabajadores que ya fueron ganados, pero pues todo lo que está ahí también, lo de los ministros también está ahí. Y no es lo mismo, aunque quieran revolver la gimnasia con la magnesia, que esa es la estrategia de Norma Piña. Finalmente, lo que están esperando en el Poder Judicial es evitar los recortes y por eso también las presiones. Norma Piña también lo que está buscando es tratar de conseguir aliados al interior del Poder Judicial. Hay muchos trascendidos que señalan que Norma Piña está siendo cuestionada por este mal manejo político, porque confrontarse con el presidente los puede llevar a sufrir estos recortes en lugar de alcanzar un acuerdo que permita que este presupuesto sea negociado. Si ella es la jefa, ¿por qué no va y busca un acuerdo para que el recorte no sea tan grande? ¿Qué es lo que empiezan a cuestionar? Norma Piña, reaccionando a esto también, pues ya se puso o quiere ponerles la camiseta, ¿no? Señalando que los juzgadores son sujetos de descalificaciones, como las que ha hecho el presidente López Obrador, pero que finalmente ellos tienen que defender las leyes y tienen que defender el Estado de Derecho, algo que sabemos no ha sucedido. Si ese es el problema con el Poder Judicial, yo creo que muchísimos mexicanos no estarían tan inconformes con los que ganan los jueces, los magistrados y los ministros si realmente la justicia fuera pronta y expedita y fuera imparcial. Pero eso no sucede. Ese es el problema. Se les paga tan bien que supuestamente reciben ese dinero para no venderse y terminan vendiendo la justicia de este país. Desde jueces, magistrados y hasta los ministros de la Corte. Ahí están los impuestos de Ricardo Salinas. Entonces termina siendo dinero tirado a la basura. ¿Para qué pagarles tan bien si a la mera hora van a comerciar sus decisiones? Pero esa es la parte que tienen que entender, que tiene que aceptar en el Poder Judicial, la autocrítica que tiene que hacer Norma Piña, y ahora viene la prueba de la reforma a la ley eléctrica, en donde también ahí están los intereses de las grandes empresas y los grandes corporativos, y los van a terminar defendiendo. Y la pregunta se mantiene, ¿para qué pagarles tan bien si a la mera hora se van a terminar vendiendo? En fin, pues así las cosas, las esperar entonces la decisión de la Corte que está listando este golpe, ¿no?, a la Cuarta Transformación, y el presidente pues ya también preparado para lo que se venga. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.